Gracias. Como decíamos, esta primera sesión de panel tendrá 3 participantes y arrancamos con el ingeniero Jaime Sotela Montero. Es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con capacitación en finanzas, organización, gerencia de proyectos, así como técnicas Lean Six Sigma en manufactura de servicios Green Belt. En experiencia, el ingeniero Sotela fue director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, director del Laboratorio de Productos Forestales de ese centro, así como miembro del Consejo Asesor de la Facultad de Ingeniería. Tiene experiencia corporativa, expresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, del 94 al 96, miembro de la Junta Directiva General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, presidente pasado y actual de la Cámara Forestal, Madera e Industria de Costa Rica. En la actualidad y por más de 20 años ha sido gerente y representante legal del consorcio privado de propiedad multinacional Masonite Costa Rica S.A., involucrado en proyectos de inversión de capital de mediano y largo plazo en el campo forestal y medio ambiente. Dentro de sus participaciones gerenciales en este grupo comercial se ha desempeñado como promotor del uso de la madera en productos de segunda transformación, exportación y mecanismos de negociación financiera para el manejo forestal y aprovechamiento de los bosques naturales de la región atlántica de Costa Rica. Le doy la palabra al ingeniero Jaime Sotela. Gracias nuevamente. La presentación que voy a hacerles está enfocada a algunos aspectos de legalidad del bosque, sin ser yo abogado. Sin embargo, para conceptualizar la ley no se necesita ser abogado, ¿verdad? Porque realmente las leyes están hechas para los que no somos abogados, ¿verdad? Y eso es algo que todos debemos entender, ¿verdad? Entonces, ahí la primera acción que tenemos que los empresarios manifestar, las personas que cuando se hablan de leyes, cuando se hablan de limitaciones, cuando se hablan de acciones en ese sentido que pueden o no afectar el bosque, hablando específicamente del bosque, es los empresarios y dueños de bosque a los que más afecta o los que tienen que implementar o los que son responsables, como ustedes quieran llamarlo dependiendo de las circunstancias. Voy a hacer un preámbulo muy rápido. Aquí ya se comentó brevemente, la ley forestal actual 7575, la Cámara Forestal no considera que haya sido una mala ley, ¿verdad? De hecho, fue un acuerdo nacional. De los pocos acuerdos nacionales que este país recuerda, es la ley forestal. Y los que tuvimos la oportunidad de participar en ese acuerdo nacional, que aquí habemos varios, incluyendo don Jorge, que fue uno de los líderes, don Jorge Rodríguez, el ministro de Ambiente, que está aquí a mi lado. Te mando un saludo, don Jorge, por supuesto. Entendemos que esa ley cambió muchos de los paradigmas que tenía este país en torno al bosque, pero fue una ley muy proactiva en ese momento, repito, en ese momento, y como dije, un acuerdo ¿de qué? Un acuerdo de empresarios, un acuerdo de gobierno, un acuerdo de ambientalistas, un acuerdo de universidades, de ONGs, las pocas que había en ese momento, pero fue un acuerdo. Y esa es la realidad que nos llevó al día de hoy incluso a tener en buena medida una deforestación cero y a ver en este país, casi de los primeros países en Latinoamérica, de accionar el gatillo de la reforestación y del manejo sostenible basados en principios y criterios sistémicos de profesionales en ese campo de la ingeniería forestal. Por lo tanto, tuvimos un buen ahínco, sin dejar de mencionar lo que ya mencionó el señor viceministro del pago de servicios ambientales. Por lo tanto, realmente yo debo ser sincero de que la ley marcó un hito, ¿okay? Marcó un hito. Y realmente fue importante para, en alguna medida, el desarrollo que veníamos teniendo, especialmente porque hay que recordar que en los años 90, cuando se aprobó esa ley, específicamente salió publicada en el 95 y los acuerdos se nacieron en el 94, a través del tiempo se paró la deforestación y se incrementó la reforestación. Al día de hoy, nuestra tasa de deforestación es cero, incluso algunas veces negativa, somos bien reconocidos, pero aunque hagas las cosas bien a través del tiempo, no significa que los tiempos siguen siendo los mismos. Y ahí es donde es el punto.
los tiempos no son los mismos. Especialmente porque los seres humanos tampoco somos los mismos. Entonces, si los cambios circunstanciales se presentan, obviamente nosotros, pensantes, debemos entender que igualmente tenemos que ser parte del cambio, un cambio que sea positivo como lo fue en su momento la ley forestal que estoy mencionándoles. Ahora, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Bueno, voy a entrar ya más en materia y vamos a hablar un poco de circunstancias que no previmos en aquel momento, pero que ahora generan una situación y unas limitaciones especiales. Cuando ustedes se van a la ley forestal, el artículo 19, yo trato de no leerlo porque no duermo, pero bueno, ahí está, y como le digo, muchos empresarios estuvimos de acuerdo en lo que ahí decía, ¿verdad? O sea, no crean, es también una mea culpa en el sentido de que no lo veíamos de esa forma, pero sucedió. Entonces, cuando usted lee el artículo 19, ¿cuáles son las actividades autorizadas en los bosques? Dice, en terrenos cubiertos de bosque no se permitirá el cambio de uso del suelo ni establecer plantaciones forestales. En aquel momento sonaba lindísimo, pero cuando usted ya analiza las circunstancias a través del tiempo, 30 años después, no es que estoy diciendo 2, 3, no estoy hablando de 30 años después, ¿verdad? Estamos hablando de 30 años después. Ese artículo cuando dice no se permitiría cambiar el uso del suelo, ¿cuál es la significancia actual para los que somos empresarios, incluso para los dueños de bosque? Pues que el suelo nunca ha sido suyo, ¿verdad? Por lo tanto, hay abogados que no están de acuerdo conmigo, pero ya, y salado, yo soy el que vivo las cosas en el campo, ¿verdad? Y las acciones que tiene la gobernanza en este momento, entonces lo que me sucede a mí como empresario es lo que le sucede a otro dueño de bosque. Entonces, prohibir cambiar el uso del suelo significa que la tierra no es tuya, y por lo tanto lo único que tenés, a pesar de que tenés un derecho de propiedad, es un usufructo. ¿Y dónde está el usufructo? Siguiente artículo. Plan de manejo del bosque. No lo voy a leer todo, pero dice, los bosques podrán aprovecharse solo si cuenta con un plan de manejo que contenga el impacto que pueda ocasionar sobre el ambiente. Oiga, 1994, ¿eh? Y ya estamos hablando de impacto sobre el ambiente, antes de que existiera Setena, antes de que existieran muchas cosas. Pero ya estábamos claros de por dónde queríamos ir. Esas dos líneas que leí es un usufructo. Y me peleo con cualquier abogado, ¿por qué? Porque es que es lo que nos pasa. ¿Verdad? Yo he tenido discusiones legales, ¿verdad? No soy abogado, pero igualmente, vuelvo a repetirlo, es que ¿quién es el que le toca implementar? ¿Verdad? El abogado no es el dueño del bosque, ¿verdad? Normalmente no lo es. Algunas personas han sido abogados y tienen dueños de bosque y saben que lo que estoy diciendo es más cierto que el otro lado, ¿verdad? Entonces, con este usufructo, si es bosque natural, que es lo que aplica esencialmente para estos dos artículos, significa que yo puedo hacer una cosecha, pero siempre y cuando me sea permitida, no porque a mí me dio la gana. Y ese permiso que se da por gobernanza, ¿quién lo hace? El Estado. ¿A través de quién? Bueno, la autoridad forestal del Estado. Y la autoridad forestal del Estado, SINAC, MINA, etcétera, etcétera, se ve todavía incrementada cuando aparece después la ley del ambiente, que refuerza todavía muchas de estas cosas, en donde el Estado realmente tiene el control. Entonces, cuando a mí me dicen que el Estado no participa, digo, ¿y eso cómo es que? La única forma que el Estado no participe es cuando hay ilegalidad, pero la ilegalidad no se analiza con legalidad. O sea, ¿por qué yo tengo que decir que para que alguien que haga las cosas ilegales tengo que hacer leyes? Le digo, ya, y estoy abriendo el libro al revés. Porque el que no obedece las leyes no las obedece nunca, ¿verdad? O sea, ahí las implicaciones que tiene probablemente sea el castigo. Ahí podríamos discutir eso, no es el objetivo de mi charla, pero sí debo dejar claro que estos dos elementos se convirtieron al final de cuentas en una limitación tácita, de la cual hemos participado todos los empresarios y los dueños de bosque a través del tiempo. Pero que con las variaciones de gobernanza que se puedan presentar, esto se puede hacer más favorable o menos favorable, por decirlo muy amablemente. Entonces, debemos entender que esas limitaciones nacieron con la ley, ¿verdad? Que cuando yo tengo registrada mi propiedad, mi nombre en el registro público de la propiedad, lo que soy es responsable de respetar eso, pero no tengo la libertad de decidir qué hago con lo que tengo ahí adentro, porque no la tengo.
Una cosecha forestal en Costa Rica de un bosque natural, ¿verdad? De un bosque natural que pueda ser multicosecha, policiclo, como lo permite el manejo, todo lo que ustedes quieran, tiene capacidad de permisos, de autorizaciones de corta cada 15 años, ¿verdad? Entonces, usted llega a tener valor en su bosque a partir que tiene posibilidad de cosecha. Una vez que pasa la cosecha, ya su bosque deja de percibir un ingreso. Punto. Así funciona. Ahora, ¿algunos empresarios hemos descubierto formas? Sí, claro que sí. No las voy a discutir aquí, se llaman valor agregado. Ya las discutimos la semana pasada. Los que no estuvieron la semana pasada, véanlo en otra parte, porque si no, tenemos que repetir muchas cosas que dijimos la semana pasada. Pero sí tenemos que ser claros de que hay acciones nuevas que hay que emprender precisamente para poder soslayar este tipo de situaciones que en la actualidad se vuelven más pesadas que en los años 90. Completamos un ciclo, estamos en un ciclo nuevo, las cosas van a ir cambiando a través del tiempo, siguen cambiando. Los que estuvimos en 1994 en las discusiones que dieron origen a la ley forestal, jamás oímos hablar de cambio climático. ¿Bien? Don Jorge, cambio climático, ¿qué es eso? ¿A alguien se le ocurrió esa palabra? Ni se nos ocurría. Jamás dejar de usar petróleo, ¿y por qué? Tampoco, menos. Que Alice no alcanzara la electricidad con el agua, menos todavía. Eso no pasaba. Que se iba el agua todos los días en los barrios del sur, nunca. Yo viví en los barrios del sur, nunca me faltó el agua. Entonces, ¿ha cambiado el mundo o no ha cambiado? Por supuesto. ¿Qué será? ¿Que somos más? Yo no sé, alguno tiene una vacua para que les cuente cuánto es la diferencia de población mundial del 90 a esta época. Okay. Entonces, vamos a llegar básicamente a los análisis de esos históricas limitaciones que ya mencioné, ¿verdad? No voy a volverlas a repetir. Pero el principio de la soberanía estatal sobre los recursos forestales es un hecho contundente. Las limitaciones impuestas sobre la propiedad privada existen desde hace muchos años, ¿verdad? Eso sí es evidente, se los acaba de explicar. Y no hay realmente una indemnización económica porque no se considera en ese momento más allá de lo que son los servicios ambientales actuales, ¿verdad? Y tiene implicaciones prácticas porque también hay que ser creativos para que el valor de bosque se pueda sostener en el tiempo, especialmente si ese bosque es parte de una economía familiar o una economía de sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay que replantear soluciones? Sí, claro que hay que replantear soluciones, por supuesto que sí, ¿verdad? Los principios, criterios, indicadores para la sostenibilidad basados en las limitaciones y los costos de la legalidad tenemos que cambiarlos. Ahí es lo que le llamamos, semánticamente ventanilla única de la AFE, los trámites deberían ser más reducidos, eso es lo que estamos planteando, son cosas de cambio sin tener que cambiar la ley, ¿verdad? Eso es posible. Hay que lidiar con ciertas asperezas, sí, claro que sí, hay que lidiar con ciertas asperezas, hay que actualizar los códigos de materias primas, si estamos hablando de uso de la madera derivada de los bosques. ¿Por qué? Porque tienen que ser rentables de alguna manera, pero tienen que ser técnicamente viables. La promoción del Estado para el financiamiento de la industria del bosque también debe ser parte de este proceso, y la reestructuración de la constitución del bosque como un sistema de producción en apego a principios de conservación con producción, ¿verdad? Ahí todavía estamos trabajando, si eso necesita un cambio de ley, que si hay que hacerlo, los empresarios lo pensamos, pero lo pensamos doble, ¿verdad? Pero sí tenemos que hacer una estructuración más compleja en nuestro país para considerar que tenemos una nueva etapa hacia adelante, que es conservar con producción. Y no pensar que porque yo produzca dentro de un bosque, estoy matando al bosque. Finalmente, para finalizar esta citación muy rápida que hice, ¿verdad? Finalmente, yo siempre he recordado a través del tiempo una cosa muy sencilla, norma práctica. ¿Cómo se destruye un bosque? Los bosques no los destruyen los tractores, los bosques no los destruye la motosierra. Un bosque se destruye con un machete cuando yo corto lo que está abajo, ¿verdad? Y los que estamos en el campo sabemos que eso se llama socola, y esa es la forma más sencilla de matar un bosque. Usted no necesita tanta plata para matar un bosque. ¿Y por qué usted puede decidir tener que matar un bosque? Porque no le dieron oportunidad al bosque de ser lo que puede ser, ¿verdad? Un recurso para el ser humano. Gracias.
Gracias, don Jaime, por la presentación. Continuamos. En este caso nos acompañará el doctor Ronnie de Camino. Él es doctor en Manejo y Economía Forestal, profesor emérito del CATIE, consultor internacional. Como mencionaba anteriormente, es ingeniero forestal, economista agrario, tiene un doctorado en Ciencias Naturales de Alemania, fue doctor y prodecano de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de Chile y realizó estudios postdoctorales en la Universidad de Göttingen. Se desempeñó como gerente de planificación e investigaciones en la Compañía Nacional de Reforestación, CONARE, de Venezuela, liderando proyectos que abarcaron más de 600.000 hectáreas de reforestación. Y en el CATIE ocupó diversos roles, como director del área forestal y agroforestal, director de la Cátedra Latinoamericana de Bosques, subdirector general y presidente del directorio de la Red Latinoamericana de Bosques Modelo, además profesor emérito y colaborador destacado de proyectos como el Proyecto Latinoamericano de Desarrollo Sostenible de la GTZ y el ICA. Fue cofundador del Centro de Investigación Forestal Internacional, CIFOR, asesor de la Fundación Ford. También trabajó en la Universidad para la Paz y como asesor senior en el Fondo de Financiamiento Forestal y la ADA. Su carrera incluye roles como consultor internacional, miembro de juntas directivas y empresas reforestadoras en el manejo forestal y de producción industrial, colaborador de iniciativas de sostenibilidad, ha recibido numerosas distinciones, cuenta con más de 150 publicaciones y destaca también como artista y escritor, aficionado y por encima de todo, es considerado un sabio del sector forestal. Adelante, don Ronnie. Me voy por lo seguro y subí por la escalera. Lo que nos dijo Natalia es que el currículum que leyó empieza diciendo 1942 y termina diciendo soy viejo, ¿verdad? Y creo que es bueno recalcarlo. Y como soy viejo, y decía Saramago, puedo decir lo que se me antoje. Entonces, estoy un poquito 007, permiso para matar. Soy una persona muy crítica. Y he estado siempre con un pie en la academia, he enseñado toda mi vida, desde los 13 años de edad, y he practicado mi profesión toda mi vida también. Tenemos que ser críticos, y esto no quiere decir que todo lo que se hizo en el pasado estuvo mal, no, se hicieron muchas cosas muy bien hechas, pero ya hay que hacer un alto, revisar y decir ahora ya nos estamos repitiendo y tenemos que empezar a hacer cosas distintas y nuevas e ir más allá, porque en los paneles de la semana antepasada o pasada se hablaba del potencial. No, ahora ya basta de potencial, ahora tenemos que ir a la acción y creo que eso es importante. Quiero destacar una cosa, usemos lo mejor y más precisamente posible las palabras, el lenguaje. Aquí hemos hablado de conservación, entendiendo que conservación es no tocar el bosque. Y no es así. Conservación, según la definición de la UICN, es que el bosque se mantenga bajo un buen manejo. Y bajo un buen manejo para cualquier objetivo, que puede ser un parque nacional o puede ser una industria productora de tableros. Lo demás es, ¿verdad?, es dejar el bosque intocado. Conservación no es dejar el bosque intocado. Esa era una primera cosa que quería aclarar. Tengo un desacuerdo amable con el título del evento. Y digo un desacuerdo amable porque dice derecho, propiedad y mercado de los servicios ecosistémicos. Yo no voy a hablar mucho. Con este pasa la diapositiva. Perdón. Sí,
Como digo, ese desacuerdo es un desacuerdo amable, porque yo no puedo dejar la madera por fuera nunca, ni siquiera para escribir. Y este es un lápiz de madera. Yo escribo con lápices de madera siempre. La otra cosa importante es que hay que tener claridad que hay generación de productos y servicios, y estos están íntimamente ligados. Entonces no todo es carbono, con todo el respeto, y nos estamos casando, ¿verdad?, hasta que la muerte nos separe con el carbono, y ahora le estamos haciendo ojitos a la biodiversidad. ¿Y la madera qué? ¿La madera qué? La madera se ha frenado la producción de madera en este país, ¿verdad? Y todo está ligado. El bosque produce de todo y simultáneamente, ¿verdad? Madera, construcción, energía, carbono. Bosques, abejas, miel. Lluvia, bosque, acuíferos, bebida, riego, energía, mar, ¿verdad? Pero nosotros estamos en este momento viendo las cosas como silos. Carbono, madera, biodiversidad. Y las cosas están todas juntas y simultáneas. Y eso tenemos que entenderlo. La otra cosa importante, vamos a ver qué nos ofrece el mercado. No, señores, sí vamos a ver lo que nos ofrece el mercado, pero debemos construir mercados. Si tenemos un recurso y no aparece ese mercado, pues algo tenemos que innovar y algo tenemos que inventar para que nuestra operación pueda ser rentable. Y otra cosa muy importante, nosotros nos estamos preocupando, pequeño país Costa Rica, bendito sea yo que vivo en este país, pues yo soy de Chile, ¿verdad? Pero resulta que estamos pensando muchísimo en el beneficio global y muy poco en el beneficio local. Y creo que ya no es justo que un país pequeño de 50.000 kilómetros cuadrados tenga que estarle solucionando los problemas a Europa, que sí emite, y emite mucho, y nosotros tenemos que secuestrar para ello. Se puede hacer, pero paguen bien. Ahora los hechos. Tenemos un gran prestigio internacional, pero tenemos, ya, por favor. Un gran prestigio internacional, pero aquí hay productores forestales y hay disconformidad de los productores y de los propietarios forestales. Hay disconformidad. No es que todo esté bien, no está todo bien. Hicimos muchas cosas buenas, ahora hagamos cosas mejores. Ya es hora de que hagamos cosas mejores. Las políticas, leyes y reglamentos ya sabemos que hacen que nuestra actividad, y Johnny se va a referir con mucha más claridad a eso, resulta que manejar bosques para producir madera no es rentable, a no ser que tengamos una escala, Jaime, como la escala que tienen ustedes. Eso ayuda mucho, pero tienen que hacer mucho más, obviamente, pero ayuda mucho la escala en que se trabaja. La otra cosa difícil acá es que los objetivos para el manejo forestal no los pone el propietario. Tampoco los pone el regente como asesor del propietario. Los objetivos del manejo forestal los pone el Estado, en mi terreno propio que no puedo cambiar de uso. Yo creo que eso es importante dejarlo claro. Ahora, todo esto claro que tiene grandes impactos, porque entonces el potencial va a seguir siendo potencial y no va a pasar, ¿verdad?, a ser realidad, porque esta restricción al derecho de propiedad, al ejercicio total del derecho de propiedad, hace que se afecte el empleo, hace que se afecten los ingresos, hace que se afecte el desarrollo de las industrias, ¿verdad?, hace que se afecte el desarrollo de la infraestructura rural,
Es decir, hay una serie de impactos negativos por el punto en el que hemos llegado, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que meditarlo muy bien. La próxima, por favor, y la siguiente. Te salta el mapa, por favor. Ustedes van a tener esta presentación. Agradezco a Germán Obando, que me facilitó este mapa, pero por las razones de tiempo, más adelante voy a explicar un poquito de qué se trata. Y veamos esto solamente. Resulta que esto muestra claramente, y Jorge Mario, el señor viceministro, el señor expresidente de FONAFIFO, con quien tengo una muy buena relación, pero con quien no estoy totalmente de acuerdo necesariamente. FONAFIFO nos da esta estadística del 2010 hasta 2023. En protección de bosque, 679.000 hectáreas. En manejo de bosque, 5.600 hectáreas. Pequeña diferencia, ¿verdad? En reforestación, 32.000 hectáreas. Pequeña diferencia también, ¿no? Y regeneración natural, nuevamente, pequeña diferencia, 30.407 hectáreas. Aquí no hay absolutamente ninguna duda que el énfasis, no de los propietarios es, bueno, algún ingreso tengo que tener de mi bosque. Esto por prioridad, a mi juicio, y puede ser un juicio de valor, es prioridad del Estado, ¿verdad? Porque la diferencia es demasiado grande. Fíjense, 90% preservación absoluta, 0,76% producción a corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando yo manejo bosque, entro con la primera cosecha y después espero 15 años, lo que tú decías, ¿verdad? Después, solo el 0,76% es producción a corto plazo. Y el resto, regeneración natural y reforestación, que es el 8,34%, es producción a largo plazo. Creo que es un concepto errado, que el manejo forestal, ¿verdad?, no se está considerando como conservación. Y sí lo es. Siguiente, por favor. Ahora veamos en esto de las prioridades. Este es el presupuesto nacional, ¿verdad? No puse el total, pero porque lo que quiero mostrar no es el total del presupuesto de Costa Rica, pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que para todos los sectores productivos debe ser de vital importancia, es el 0,1% en el 2022. ¿Cuánto gasta Japón en ciencia y tecnología? ¿Cuánto gasta Corea del Sur en ciencia y tecnología? ¿Cuánto gasta Cuba en ciencia y tecnología? Están en primer lugar en cosas interesantes, como medicina. Japón está en primer lugar en muchas otras cosas interesantes, pero aquí estamos gastando el 0,1% en ciencia y tecnología. El Ministerio del Ambiente, el presupuesto del Ministerio del Ambiente es el 0,5%. El 0,5%. Es decir, no hay prioridad en los bosques. Podremos decir un lindo discurso. Hemos logrado mucho, hemos vendido al país con ese lindo discurso, pero no tiene prioridad. Y el Ministerio de Agricultura y Ganadería también tiene un presupuesto muy bajo, que es el 0,5%. ¿Verdad? Entonces, ¿me dijiste que me queda un minuto? Entonces me voy directamente al final. Por favor, a la última, porque ahí ustedes van a tener una serie de ejemplos. Ok, anterior. Ok. Entonces lo que tenemos que identificar nosotros es, primero, la voluntad de hacer las cosas, ¿verdad? La identificación de los problemas, la voluntad de hacer las cosas y la acción. Dentro de la voluntad, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que nos hicieron al invitarnos con los puntos que estamos tratando ahora. Que sí hay trabas
y que hay que levantar todas las trabas para transformar ese potencial de un sueño en una realidad, una realidad verdadera, ¿verdad? Resulta que tenemos todo disponible. Tenemos 59% de bosques. De eso un porcentaje son áreas protegidas y el resto entre bosques secundarios y bosques maduros y bosques degradados y bosques que hayan tenido una cosecha, también tenemos una gran cantidad de recursos. Entonces ahora falta eso que el clic, el mecanismo que haga que eso se transforme realmente en una riqueza que signifique el mejoramiento de los medios de vida de la población, y ahora vamos a tener que empezar a innovar, definitivamente. Innovar significa que tendremos que empezar a hacer las cosas, no volver, ¿verdad?, al pasado, no desconocer lo que se ha hecho hasta la fecha, pero sí empezar a hacer cosas bastante nuevas para aprovechar ese gran recurso que todavía tenemos. Este ejercicio tenemos que repetirlo para la industria, el que estamos haciendo ahora. Y tenemos que luchar por la prioridad política del sector, aprovechar la situación mundial respecto al ambiente y superar la gobernanza forestal de Costa Rica, que con todo respeto está obsoleta. No solamente hay obsolescencia tecnológica, hay obsolescencia institucional, hay obsolescencia legal, hay obsolescencia reglamentaria. Y la obsolescencia no se vence cambiando un artículo en una ley, sino que cambiando la institución, modificándola, cambiando la ley o modificándola sustancialmente y cambiando los reglamentos y modificarlos sustancialmente. Y estoy seguro que la mayoría de los países obtienen más por un buen manejo forestal que solamente por el carbono. Muchas gracias. Gracias, don Ronnie. Continuamos y nuestro tercer panelista de este primer panel es el ingeniero Johnny Alberto Méndez Gamboa. El ingeniero forestal, don Johnny Méndez, es graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica con una maestría en manejo integrado de recursos naturales del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza del CATIE, con énfasis en manejos de silvicultura de bosques naturales, graduado también del Tecnológico en Administración de Empresas. En la actualidad es director ejecutivo de Silvicultura de los Trópicos. Del año 98 al 2022, fue director ejecutivo de la Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos, Codeforsa, y en esta organización fue director del Departamento Técnico, Departamento del Manejo de Bosques, coordinador de la sección de pago por servicios ambientales, fue miembro de las juntas directivas de la ONF, FONAFIFO, Consejo Forestal del Área de Conservación Huetar Norte, ha participado de numerosos talleres, congresos en su vida profesional, ha participado también como miembro del Tribunal de múltiples tesis universitarias y ha escrito varios documentos, entre los que destaca el libro manual del manejo de los bloques pequeños de bosque húmedo tropical, con especial referencia en la zona norte de Costa Rica. Adelante, don Johnny. Para mí realmente es un gusto estar aquí a la par de estos dos grandes señores, don Jorge y demás compañeros. Doña Marielos, agradecerle la invitación. Doña Marielos un día me llamó y me dice: Johnny, necesito que me haga esto. Le digo, perdón, ya que no se puede decir malas palabras. Y entonces me quedo así patinando y me dice: quiero que me demuestre en qué están siendo afectados los derechos de los productores. Durante 35 años había trabajado en la parte de los técnicos. Hace un año y un poquito me dediqué a trabajar
en la parte del campo y asesor de algunos proyectos. ¿Cómo era esto? Y me dice, quiero que me presente cuáles son los problemas que tienen estos carambas con los derechos de la propiedad y cuánto lo están jodiendo. Le comencé a hacerle números. Ve, resulta que yo estoy regentando un proyecto de manejo de bosques, un plan de manejo de 153 hectáreas, de las cuales 121 son área efectiva y una área de protección de 32. Estoy aquí y el viejillo anda incómodo. Perdón, el señor productor, el dueño del bosque, está incómodo porque me dice, me está quitando un 21% de mi tierra, de mi bosque, toda la finca es bosque, toda la finca es bosque. Y entonces ahora no me dejas, entonces ya me estás castigando como un 25. Eso es lo que dice la ley. Le pusimos las capas de aguas y ¡pum! 21% fuera. Bueno, y le digo, Marielo, ¿qué más? Bueno, ¿qué más lo están jodiendo? Aquí un plan de manejo sumamente grande, es una cosa de muchos documentos y muchas cosas. Y entonces comenzamos a trabajar con los derechos de propiedad en función de la madera y en qué afecta al señor. Aquí, en qué afecta, aquí tenemos los árboles padres que se marcan, los árboles vedados, los árboles a cortar y etcétera. Todos tienen que quedar marcados sobre 50 centímetros, los árboles de tiempo de paso y de 60, estos que son parte de los que vamos a presentar. ¿Ok? Perfecto. Lo primero, aquí tenemos una restricción. Dice que todas las especies poco abundantes, y ahí le voy a echar la culpa a Juvenal y a su clon, que ahora es Mauricio Sánchez, que en aquellos días dijeron, todos los palitos, las especies que tengan menos de 0.3 árboles por hectárea, mayores a 30 centímetros, no se pueden cosechar. Y entonces, por ejemplo, el pilón, 0.2008. Resulta que el pilón aquí tiene 8 árboles sobre 60 centímetros en todo el bosque, en la 121. En total, aquí hubo que segregar 165 árboles y el resto de las especies, casi todas comerciales en su mayoría, y las especies comerciales, 165 árboles. Bueno, había algunas especies que sí sería interesante analizar, y como diría un Julio, Johnny, déjate eso, porque puede ser que sea un árbol que ocupe, que sea padre y que sea madre, entonces necesitamos, está bien. Aquí tenemos los ceibos y el cedro María. En toda la finca había un ceibo, y en toda la finca habían 2 cedros María. Perfecto, hay que dejarlos. Pero el pilón, había que hacerle algo. Bueno, aquí quiero citar el Manú, el Mencuarte ganenses, habían 17 árboles, todos menores a 16 centímetros, a 60, 16 árboles menores a 60 centímetros. Porque ahora lo voy a tocar al final. Las especies vedadas. 144 árboles sobre 60 centímetros, 144 sobre 50 y 112 sobre 60 centímetros. En esta zona es Cope Vega, 60 centímetros, el tostado, 109 árboles. Entonces, es una especie que está baja porque es muy escasa. Bueno, ahí no es muy escasa en ese bosque. Ahí llevamos 112. Y resulta que las especies no comerciales habían 64 árboles restringidos o que no se podían cosechar porque la plantilla dice que no son comerciales. Pero en los inventarios en repasto y todas esas cosas, en este momento es lo que están sacando. Entonces ahí tenemos el 64, los 112 y aquellos de atrás. Estos son los AP y los que a cortar y los AP. Entonces, a cortar teníamos 575 árboles. Y aquí, como AP, hubo que dejar 854. Ahí quiero citar los 2 botarramas que los tengo en rojos y el cocobolo. Creemos que hay un problema ahí con la plantilla, pero entonces aquí pasamos de 49 especies que teníamos comerciales a 25 por la segregación
de las especies también poco abundantes o que no tenían suficiente. Entonces aquí les hice un resumen. El resumen de este plan de manejo de los señores Barrantes y doña Mirta, teníamos 1.194 árboles que se dejaron como remanentes sobre 60 centímetros y 575. Un 67% de los árboles remanentes, son remanentes, y un 33%. Claro, entonces el señor anda incómodo. Y no solo incómodo, durante 25 años fui director ejecutivo de Codeforsa y la mayoría de los señores que le hacíamos un plan de manejo estaban incómodos, pasaban incómodos y llegaban a reclamar. Desde hace tiempo habíamos visto eso, que estábamos trabajando un poco más hacia, ahora al final lo vamos a ver, espero si Natalia me da chance. Entonces, ¿cuánta madera se sacó acá de esas 121? Casi 740.000 pulgadas y casi 74 millones. Y cuando uno les habla esto y presenta a uno, puchica, qué bien le fue ese señor, 74 millones. Pero resulta que esto es una segunda cosecha. La primera cosecha se había hecho en 1994. Cuando uno agarra los ingresos y los hace por hectárea, le da 609.504 colones. Si hacemos, bueno, ahora estábamos hablando de aquí de 15 años, el ciclo corta. Acá fueron 30 años. Entonces, el ingreso que estamos teniendo ahí son 30.000 colones por hectárea por año. Aproximadamente 20 metros, 6.000 metros, para que los de Fundecor no me critiquen que está sacando poquilla madera ahí. O algunos, como Mauricio, que es un criticón. Es que Mauricio fue compañero mío, viera que teníamos discusiones fuertes. Entonces, aquí lo interesante es esto. Lo interesante es esto, y ahí es donde quiero llegar, y aquí es donde está el meollo del asunto. Aquí hicimos un ejercicio que el colega Gilbert Solano de Codeforsa lo estuvimos discutiendo y viendo ayer. Tenemos piña. Piña, usted alquila su finca para piña, $400 por hectárea. Si tuviera yuca, 250. Digamos, ahí en la zona de Copevega, asfaltaron la carretera, pero se jodió. Entonces ya es muy difícil que llegue la piña, porque necesita buenos caminos. Aquí podríamos competir, digamos, con el ganado. Con el ganado están pagando $150 por hectárea por año. Ayer estos días anteriores, después de que doña María me llamó la semana pasada, estuve conversando con algunos empresarios. En las riberas del río San Juan allá y el río San Carlos, ahí pagan hasta $250 porque son unos gamonotales que ponen los toros así guapos y hermosos como yo. Y entonces, aquí la madera, si sacamos los datos, tenemos $40 por hectárea por año, el ingreso anual. Serían 4.850. Ayer discutíamos con esto y me decía alguien, pero esa finca hay que cuidarla, hay que vigilarla durante 30 años para poder sacar eso. Y se acuerda que les dije que habían solo manó o mincuardiaganenses mayores a 60. ¿Sabe por qué? Porque hay una mafia ahí que anda robándose el manú para hacer postes. Entonces sí, tiene razón, ha tenido que durante 30 años estar vigilando su finca. Y entonces puede ser que eso se vaya todavía mucho más abajo. Mucho más abajo. Conclusiones. Básicamente algo así. Conclusiones. Derecho de propiedad. Manejo de bosques. Extremadamente regulados. Estamos jodidos. Estamos extremadamente regulados. O sea, vimos ahí que dejamos un 67% de los árboles. Por decirle. Y quiero aclarar alguna cosa así. Los tipos o los señores del SINAC de San Carlos son una maravilla, son apuntados al manejo, aprueban todo lo que nos ayudan mucho. No es un negocio ser propietario del bosque. 33 años tengo yo de trabajar en la zona norte. Solo 2 veces he visto que alguien compre una finca con bosques para sacarlo. Una, compró una finca que era de un banco de Nueva York. La vendían en $700 la hectárea. Claro, hombre, estaba baratísima. Y ahora un señor que vi que compró una finca en 50 millones de 50 hectáreas.
Y yo me quedé así, le hice el número, pero solo tiene madera para 25 millones, ¿y cómo hace con los otros 25? Hacerte el maje, ahí ve con una mera de agua. Y hoy el bosque es un sitio preferido de invasión de percaristas. Aquí, como unas recomendaciones, hay un problema con una plantilla, que eso es una observación que me hicieron los colegas de Codeforza, que se llama ciplama. El ciplama tiene una plantilla que es muy tiesa. Ahora me decía Carlos Porras que sí, que se han reunido ahí con la gente de Codeforza porque está dando problemas y en gran medida podría ser que esté haciendo esos problemas. Hay que apoyar al ACA, bueno, eso fue lo que me pidieron, con más recursos para que el área de conservación Arenal Hueta Norte, ya terminó, es la que está aprobando planes de manejo. En otros lados no hay nada. Hay que promover el manejo y tenemos una discusión ahí, el precio de la madera. El precio de la madera, estuvimos trabajando en Codeforza. Antes del huracán Otto estábamos subiendo los precios, clasificándola, buscándola, haciendo buenos contratos. Después del huracán Otto, que hubo una cantidad de madera en la calle, se complicó. Eso es un punto a analizar. Aquí es donde quiero llegar, lo último. Dentro de la sostenibilidad que hablábamos y que oía a varios expositores antes, dentro de la institucionalidad forestal, todo tiene que estar en 3 funciones, en 3 ejes. Eso me lo enseñó el profesor Aguirre, que fue mi maestro en el CATIE. Dice que debe tener lo social, lo ambiental y lo económico. Creo que hemos trabajado muy bien en lo ambiental. Y cuando alguna gente nos jodía mucho, le llevábamos y le presentábamos esos datos y nos decían, uy, ¿cómo dejan ustedes madera? Con razón que quedan tan lindos los bosques, ¿verdad? El eje social, son pequeños productores. Y el eje económico, tenemos que trabajar. Puchica, qué pena, le estoy dando la espalda a todos ustedes, ¿verdad? Qué pena me da. Pero es que no puedo ver, y entonces tengo un problema. Me pongo los anteojos, no veo. Y que el eje económico, que el ingreso sea justo y estable. Y no hemos tenido, yo creo que el señor está contento, pero no está muy satisfecho con lo que le está yendo ahí. Y le está yendo bien. Estoy tratando de ayudarle con otras cosas ahí. Con otras cosas, con cosecha de residuos, hay que diseñar algunos otros productos del bosque, es un bosque que tiene una cascada, por ahí algunas cosas así, hay que pensar, y entonces, como estoy retirado, tengo más tiempo y le puedo dedicar más tiempo y más pensamiento a eso. Bueno, eso era, muchas gracias. Si les parece, ponemos estas sillas más bien acá para quedar de frente al auditorio. Listo. Estamos con el micrófono. Gracias. Yo creo que después de estas 3 presentaciones, los expositores mostraron una enorme destreza al responder las preguntas que les planteamos para este panel. Yo solamente voy a avanzar en una pregunta y luego le damos la palabra al público. Estamos claros que hay una excesiva regulación y don Ronnie indicó claramente que tenemos el conocimiento, la ciencia y la técnica para hacer manejo. Don Jaime dijo, es una expropiación de hecho, más o menos, y yo comparto plenamente con don Jaime. Y don Johnny dice, voy a usar sus palabras, estamos jodidos. ¿Verdad? Yo creo que no hay otra forma de resumir lo que planteó don Johnny, y lo dejó además clarísimamente demostrado con un ejemplo. Entonces, mi pregunta, antes de pasar al público, es, ¿qué agregarían ustedes a este enfoque de los 3 en la dirección de qué tenemos que hacer si tenemos el conocimiento, pero tenemos un marco normativo cerrado, regulatorio? Ustedes hablaron de proponer cambios en la ley, proponer trabajar con más innovación, ¿verdad? Salirse del esquema de que carbono y biodiversidad son el tema, es madera. Don Jaime, usted también lo planteó clarísimamente, son oportunidades que hay aprovechando el recurso, y don Johnny dice que él está buscando otras opciones en las fincas ante el hecho de que la madera no es lo que se permite aprovechar.
a pesar de la riqueza y del ingreso económico que eso representaría para un propietario. Entonces, le doy la palabra a don Ronnie, que lo veo con ganas de arrancar. Muchas gracias, Marielo, por la pregunta. Realmente creo que no se trata de un cambio en la ley, o un cambio en la institución, o un cambio en el reglamento. Yo me iría mucho más a fondo, por la dimensión del recurso que tenemos y por la prioridad que le da el Estado. Tenemos que darle una prioridad probablemente 50 veces mayor para pasar del 0,1% al 4,3% más o menos. Pero hay muchas cosas que están en la ley y en los reglamentos que técnicamente están equivocadas y que por lo tanto tenemos que hacer un cambio bastante radical en la ley. Lo que tenemos nosotros es un modelo único, yo lo dije, y no puede ser. Es como, y ya lo he repetido muchas veces, ustedes me lo han escuchado, pero lo seguiré repitiendo hasta que se acabe la cuerda, ¿verdad? Para los forestales, frente al Estado, es como si a los médicos, en la ley del colegio médico, les dijeran que para el dolor de cabeza solo se puede tomar aspirina. Y eso no es así. El objetivo del propietario es importantísimo, tanto como el objetivo del Estado. Tiene que haber un equilibrio. El dueño del bosque tiene que tener una renta, y no cualquier renta, sino que una renta satisfactoria, de acuerdo a la proporción de bosque que hay en su finca, y para eso tenemos que bajarle lo más posible todos esos costos de transacción que hay actualmente. Y solamente les voy a poner 2 ejemplos, Marielos. En un plan de manejo, no voy a dar nombres como yo, en un plan de manejo en Guanacaste, de 219 o 220 hectáreas que se presentó, nos hicieron revisarlo y nos bajaron a 100 hectáreas, ¿verdad?, para poder aprobar el plan de manejo, y solo finalmente pudimos cosechar 75 hectáreas. Mal negocio, perdimos dinero, la gente perdió su trabajo porque no podemos seguir operando. El segundo ejemplo es quizás más polémico. Las especies vedadas. Almendro. ¿Por qué está vedada? Porque la lapa verde anida y come la semilla. Yo creo que las lapas no son tontas. Yo creo que las lapas son muy inteligentes. Primero, no tienen nido permanente, sino que hasta sus polluelos empiezan a volar y después se olvidan de ese almendro, ¿verdad? Y sus hijos se van a otro almendro. Y segundo, es una especie abundante, sumamente abundante. De manera que no es el problema de escasez, ni es el problema de la lapa verde. Si los biólogos me ayudaran, simplemente yo sacaría el almendro de las especies vedadas. Así de claro. Y creo que podría poner todavía un tercer ejemplo, es que el bosque húmedo tropical, partiendo por el bosque seco tropical hasta el bosque húmedo tropical, tienen un crecimiento, el más bajo, de 2 metros cúbicos por hectárea por año, y el bosque húmedo tropical puede lograr hasta 15 metros cúbicos por hectárea por año, medido después de 40 años de observación de Leslie Aldrich y del profesor Bellón en Venezuela, y resulta que estamos sacando, Johnny, tú me dirás, pero una fracción. Estamos sacando nada, estamos aprovechando nada por miedo a que el ingeniero forestal del SINAC
nos diga que nos estamos sobrepasando o porque el abogado finalmente del SINAC dice que eso no puede aprobarse. Es decir, hay muchísimos detalles que hacen que esto sea casi imposible de trabajar. Nosotros intentamos invertir en Costa Rica y simplemente no vamos a seguir insistiendo. Gracias, don Ronnie. A ver, sí. Don Jaime, utilizando no solamente las presentaciones, sino el enfoque que hace Ronnie de un cambio profundo de enfoque, y vos planteabas un tema de fondo serio que es las enormes restricciones y esa veda disfrazada. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que caminar, don Jaime? Ok, yo en este momento voy a hablar tengo dos sombreros, uno como empresario privado y otro como presidente de la Cámara Forestal. Normalmente tratamos de hacerlo coincidir, no normalmente me sale, ¿verdad? Pero la semana pasada Marielos me lanzó un reto en público, ¿verdad? Y me dijo que si estaba dispuesto a asumir un papel preponderante en los cambios del sector forestal para un mejoramiento de la actividad como un todo. Y como que me tiraran de delantero, así yo meto el gol, ¿verdad? Entonces me comprometí a hacerlo. Desde el punto de vista de los empresarios, efectivamente hay problemas de rentabilidad para el manejo forestal, hay problemas de costos intensos de legalidad en el mismo sistema forestal, incluso hay problemas entre los profesionales de ingenieros forestales, dependiendo si trabajan con el Estado, si trabajan para empresas privadas, porque no nos estamos poniendo de acuerdo, ¿verdad? No nos estamos poniendo de acuerdo. Y eso es un tema delicado para los empresarios porque realmente el sustento de cualquier ejecución o actividad de manejo forestal debe tener principios técnicos fundamentados. Eso no nos vamos a oponer a ello. O sea, yo no voy a pretender hacer cosechas sin tener sustento para decir la disponibilidad y la reposición de recursos, el crecimiento, etcétera, etcétera. Pero voy a decirles tres cosas muy rápidas, Marios, porque si no me quedo pegado mucho raro. Primero, en términos de la rentabilidad, el retorno de las inversiones de capital para un bosque, don Ronnie dijo una cosa muy cierta, hay una dimensión que debe tener dependiendo de los productos que se vayan a derivar de ese bosque. Eso significa que toda unidad forestal, al igual que toda unidad económica, necesita un plan de negocios adjunto. Entonces, sin plan de negocios es difícil sostener un sistema forestal dando recursos, ¿verdad? ¿Por qué las vacas dominan la posibilidad del uso del suelo en comparación con la reforestación? Porque las vacas dan un flujo efectivo más constante, aunque no necesariamente sean más rentables. ¿Verdad? Usted come cuando tiene el plata en el bolsillo, no necesariamente se la está ganando, pero si no tiene la plata en el bolsillo no come. Eso es muy simple, ¿verdad? Así se ven los negocios. Por lo tanto, los retornos de la inversión del capital en este momento, para los empresarios forestales, no estamos tomando, bien lo que les estoy diciendo, no estamos tomando en cuenta los mercados de carbono, porque los mercados de carbono son muy escasos. Si queremos sostener un bosque por mercados de carbono, ¿verdad? Por sí solo, no da. Y segundo, ya lo dijo el viceministro, para que el mercado de carbono sea efectivo, a usted no le pagan el stock de carbono. O a usted le pagan la compensación, o usted le pagan el sumidero. Pues resulta, les doy una noticia interesante, para que uno u otro se presente hay que manejar el bosque, es decir, hay que cosechar. Porque si no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, entonces ¿de dónde sale? ¿Cómo lo mido? No te lo van a pagar. Vea qué materia más, por eso al profesor Don Ronnie, así le digo al profe, ¿verdad? De ahí, no podemos pensar en mercados de carbono si realmente no tenemos manejo forestal. Así de sencillo. Y manejo forestal sostenible, claro, porque necesitamos hacer crecer el bosque, pero necesitamos también estoquear el carbono que sale del bosque en algún producto.
Si no, ¿dónde está la sostenibilidad? ¿Dónde está la retención de carbón? Es que son cosas muy sencillas de entender. Entonces, primera cosa es esa. En acciones, muy rápidamente voy a mencionar 3 en las que estamos trabajando desde la Cámara ya. Hemos pensado en cambiar la ley, es un reto un poco más difícil, pero no está descartado. En algún momento habrá que trabajarla, pero necesitamos más conciencia social colectiva, necesitamos que el colectivo apoye más este concepto del manejo forestal, del cambio climático y algo también, voy a repetirlo de don Ronnie, nosotros no estamos para resolver los problemas del mundo, nosotros estamos para resolver nuestros problemas, no somos tan grandes, ¿verdad? Para poder ir a decirle al presidente de los Estados Unidos no use más petróleo. Hay cosas que uno tiene que entender que tienen lógica, ¿verdad? Y la primera lógica es la sobrevivencia. Acciones concretas, estamos buscando, ahí lo mencioné muy rápidamente, el concepto de ventanilla única, que técnicamente significa digitalizar los procesos del SINAC para reducir los cuellos de botella una vez que identifiquemos esos procesos, ¿verdad? Pero apoyándose en un proceso de digitalización para poder estar enterados de lo que estamos haciendo, no que las áreas de conservación opinen diferenciadamente. Otra acción que estamos generando es, vamos a desarrollar ya un poco fuera del ambiente estructural de los bosques, es un código para construcción con madera, ¿verdad? Porque efectivamente necesitamos activar un mercado del uso de los productos, porque si no hay uso de los productos no hay cadena de valor, y si no hay cadena de valor, les digo una cosa muy interesante, incluso para la gobernanza, no hay IVA, no hay IVA, y cuando no hay IVA es porque no hay valor agregado, entonces tampoco hay plata para el gobierno. O sea, ahí tenemos que tener un concepto de ganar. Y por último, que no es lo último, pero que estamos trabajando en ello precisamente también, aparte de lo que es este código de construcción, es un tema ya que nos vamos a meter un poco más en la promoción, en el conocimiento, ahí tenemos que involucrar a universidades, porque sí necesitamos este colectivo pensante que entiendan cómo funcionan los bosques en favor de la humanidad y en favor del ambiente, los dos, ¿verdad? Aquí les voy a decir algo que no necesariamente todas las personas están de acuerdo conmigo, ¿verdad? No todas las personas están de acuerdo conmigo, pero realmente pongo a pensar a la gente. En el bosque y en el ser humano y en el ambiente es clarísimo el tema del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Cuál es primero? No, el ser humano, punto. Ser humano. Si no hay ambiente, no hay ser humano. Si no hay actividades de desarrollo, no hay ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el primero? Los monos, las vacas, todo lo que ustedes quieran que sobrevivan en biodiversidad es porque el ser humano lo está permitiendo. Y lo que no suceda es porque el ser humano no quiso que sucediera. Es un solo planeta. Y todas las cosas salen de aquí, del único planeta. ¿Que no usamos los bosques? Vea qué interesante, y esto lo he mencionado en otros foros. No usamos el bosque en Costa Rica porque queremos conservar el 4% de la biodiversidad, un discurso extremadamente lindo, claro, muy lindo. Y que ya dejamos de usar madera. ¿Y entonces de dónde está viniendo la madera? De otro lado. ¿Y entonces? ¿Cómo es ese discurso? ¿Verdad? Entonces aquí chiquiticos lo tenemos todo, pero lo que no tenemos entonces lo traemos y le quitamos el trabajo a la gente, le quitamos la alimentación, le quitamos el valor a las cosas que hacemos. Qué extraño, ¿verdad? Esas acciones son las que hay que ir corrigiendo y por lo menos desde la Cámara Forestal lo que estamos planteando, la Cámara también se ha replanteado su unidad gremial para ser creativos y generar información, no solo generar rentabilidad de las empresas, pero también generar información que sea útil para todos, ¿verdad? Y ese sí estamos haciendo nuestra mea culpa y nuestro cambio estructural. Gracias. Muchas gracias, don Jaime. Ahora sí, Johnny, vos hablabas de estos planes donde hay restricción tras restricción y Jaime hablaba de planes de negocios. No ha sido la costumbre dentro del sector hacer planes de negocios, pero me queda muy claro que ante tanta regulación y tanta restricción, ¿qué libertad tengo yo para hacer un plan de negocios? Al final de cuentas, solo lo que Johnny presentó, o sea, lo que puedo hacer. No hay creatividad, no hay posibilidad de innovar, de buscar esa articulación con las cadenas de producción, porque estoy limitadísimo. Hay especies que decían que son especies no comerciales. ¿Quién dijo que no eran comerciales? Dijo don Ronnie, busquemos mercados, no es lo que el mercado pide, es lo que yo ofrezco, cómo lo ofrezco. Pero no hay ninguna creatividad en eso porque estamos cerrados, ¿verdad? Entonces, don Johnny, ¿qué opción ves en la vida de productores
retomando un nuevo modelo de manejo? ¿Ves posibilidades? ¿La gente quiere? Los ingenieros forestales, vos tenés 35 años de lidiar con colegas haciendo este trabajo. Lo hacemos, tenemos la ciencia, el conocimiento, buscamos esa transformación de las normativas que están hablando los compañeros. Bueno, yo creo que aquí hay una cosa muy importante, es el acompañamiento a los productores. Don Ronnie lo dijo, Jaime y su empresa son una empresa grande, pero yo conozco fincas de 35 hectáreas. Ahí es donde organizaciones como Codeforza, como Fundecor, y yo siempre pongo la zona norte en ese caso, deben de acompañar y asesorar y buscarle el mejor precio, asesorarlos en todo el proceso, en todo el proceso, bajar los costos del plan de manejo que algunas veces son prohibitivos. Entonces, ahí es donde realmente es el valor que tenemos que ayudarle nosotros, las organizaciones. Yo todavía me identifico como organización, y entonces debemos de acompañar a los productores para que cuando vaya a vender la madera no se lo lleven entre las patas, por ahí. Uno. Lo otro, yo tengo aquí unos apuntitos que exactamente acompañados de las universidades, de la Cámara. Yo insistía mucho con la ONF, cuando yo estuve por mucho tiempo en la ONF, que debemos de acompañar al productor por ahí. Lo otro, me llamó la atención los datos que presentó don Ronnie sobre manejo, de la plata que hay de manejo bosques. Nada más para decirle, no hay recursos para manejo de bosques, eso no es manejo bosques. Hay proyectos que se hacen de manejo bosques y entonces se meten a escampar, dice Gabriela Soto, los que conocen a Gabriela Soto, lo meten a un PSA, que es un manejo, es un PSA protección, pero de fincas que vienen de manejo bosque. Y entonces eso es. El año pasado nosotros trabajamos una propuesta allá en la zona norte, los colegas de Fundecor nos acompañaron, y la gente de Fonafifo y la gente del MINAE, y planteamos una propuesta que venía de una propuesta de pago por servicios ambientales que había hecho don Ronnie para los bosques secundarios. Aprobaron la de bosques primarios, bosques maduros, pero yo presenté este plan de manejo, hice la solicitud y me dijeron que no había recursos. Pero me parece que si hay PSA, esto le podría dar un flujo. Ok, el hombre llega y saca madera en este momento y tiene que esperarse 15 o 20 o 30 años. Durante esos años de que no hay ingresos, el PSA le podría generar flujo de caja para vigilar, para protección, para lo otro, por ahí. Y entonces, bueno, ¿qué más podríamos hacer? Yo tengo algunas dudas de modificar la ley. Mauricio preparó los principios, criterios e indicadores de sostenibilidad para los bosques secundarios. Pero también, entonces, ¿qué es lo que está afectando en este momento esas regulaciones, esas especies que se quedan en su gran medida ahí? Porque hay una serie de principios, criterios e indicadores que son a favor de y regulan o hacen esta cosa. Y yo tengo, digamos, todas las especies que quedaron ahí, digamos, restringidas, la metí en el flujo, hice un flujo de caja y metí todas esas especies, ¿verdad? Digamos, metí la mitad del tostado, mitad de las que no dejaron porque no eran comerciales y las otras por allá, y resulta que nos da alrededor de $60 por hectárea por año, ¿no? Que todavía es muy bajo. Entonces tenemos que ser más creativos, y ahí es donde nosotros debemos de trabajar en conjunto, y no solo con las universidades y con lo que sea, pero principalmente yo creo que las organizaciones donde tenemos que trabajar para buscarle otros usos, otras alternativas, ya sea, no sé, cualquier cosa. Ahorita no voy a poner a decir cosas, pero por ahí, doña María. Gracias. Tenemos entonces un espacio de 15 minutos, vamos siempre con un atraso, pero 15 minutos para 2 o 3 preguntas del público. Entonces abrimos el espacio. Tengo allá. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Es claro que
El tema de la tramitología definitivamente es uno de los principales desincentivos que existe en el país. Sin embargo, esto es algo muy recurrente, ¿verdad? Esto ha sido en realidad un problema que nos ha quejado ya de muchísimos años y es algo que va a continuar. Lamentablemente no es algo sencillo, pero sabemos que hay que trabajarlo. Sin embargo, me gustaría escuchar de parte de ustedes en esto de la revaloración del bosque y no solo de la madera, ¿cómo podría enfocarse o trabajarse el tema de mejorar los precios? Porque también es una realidad que hoy por hoy, en día, los precios en realidad están muy mal. Y no solo pensemos ni hablemos del bosque, ¿verdad? También veamos otras realidades de dónde están estas verdaderas fuentes que están aportando o estaban aportando al país. Entonces me gustaría escuchar de parte de ustedes sobre esto. Vamos a escuchar todas las preguntas y luego hacemos una ronda de respuesta. Entonces, el primer comentario fue el compañero del MEIC, el mayor soporte con instituciones y el tema del precio, cómo mejorarlo. Teníamos acá, don Jorge. Muchas gracias, felicitaciones. Estoy plenamente de acuerdo con todo lo que se está planteando, la necesidad de revisar los criterios indicadores, la necesidad de mejorar la ley, de entrarle al toro con la ley, pero me parece que hay una parte que deberíamos comenzar a trabajar muy fuertemente, que es la parte institucional. Esa parte institucional sí le podemos entrar rápidamente y creo que tanto la Cámara como la Oficina Nacional Forestal podrían estar liderando la revisión de un Plan Nacional de Desarrollo Forestal, que aunque sé que es del gobierno, pero se puede buscar que se le dé la instrucción a la Cámara y a la Oficina Nacional, y creo que ya se dio incluso con una comisión, para que comiencen a revisar un Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Me interesa mucho, me preocupa mucho la parte institucional, porque hace poco que me decía un campesino allá en San Carlos, me decía, si aquí viene un extensionista del Ministerio de Agricultura, hasta café le doy, y le guardo chicharrones, y veo a ver, pero si llega el de forestal, me escondo porque viene a ponerme en un problema. Y entonces esa parte de extensión forestal, esa parte institucional se tiene que retomar principalmente para esta gran mayoría que son los que tienen un promedio de 30, 20 hectáreas y que queremos bajar en los costos. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo creo que hay una pregunta que tengo al final de esto, pero yo creo que la solución de toda esta problemática que habla incluso el compañero del Ministerio de Economía, ya está. 4 expertos que están aquí al frente tienen la solución, ya todo lo dijeron. Técnicamente y científicamente, Johnny dio al clavo. Sabemos, ya hay mucha información técnica, científica que nos dice hacia dónde vamos. Yo creo que ya hay mucha información, ya se ha venido haciendo muchas cosas. Yo creo que falta voluntad política para hacer las cosas. Aquí, por ejemplo, ni en el seminario, ni aquí he visto al director del SINAC, quien toma la decisión al final a la hora de hacer cambios institucionales y normativos. Ya hay información del almendro, ya hay una propuesta para quitar la veda del almendro técnica y científicamente. ¿Qué más hace falta? Y han participado universidades, ha participado la Cámara, la ONF, ¿verdad? Hasta el mismo SINAC de alguna forma, y no se toman las decisiones. Eso es lo que hay que tomar. Igual con el proceso de digitalización, esa es una pregunta que yo tengo, incluso para los que están metidos, por ejemplo Johnny y compañeros de Fundecor, es necesario un proceso de digitalización del trámite. Ya lo hizo CETENA, la Dirección de Aguas, ya lo hizo la Dirección de Geología y Minas, del mismo ministerio, y el SINAC no lo ha hecho. ¿Okay? Y aquí hay colegas del SINAC, pero ¿quién va a tomar la decisión al final? Yo creo que, y la pregunta va hacia eso, necesitamos una digitalización, mejoras en la tecnología. No puede ser que el MINAE tenga un presupuesto de ese tipo, ¿verdad? Yo creo que ya la respuesta técnica, científica la tenemos desde hace ratos. Yo creo que ya es una hora de tomar decisiones y quién le va a tocar tomar la decisión. Gracias, Igor. La última. Solo falta
Gracias. Bueno, muy interesante el seminario, muchas gracias. Nada más quisiera como, digamos, este debate, lo siento un poco más en tema económico, ¿verdad? Bien lo mencionaron cuando pusieron los 3 pilares, social, ambiental y económico, y por supuesto que entonces va dirigido en ese enfoque. Sin embargo, sí es importante ampliarlo un poquito más. Por ejemplo, escuché temas de propiedad privada, ¿verdad?, las limitaciones, y bueno, yo me preguntaba qué propiedad privada no tiene limitaciones, ¿verdad? Hasta nosotros mismos no tenemos plena libertad sobre nosotros mismos, entonces cualquier actividad que se vaya a hacer, cualquier desarrollo va a tener una limitación, tiene que pasar por SETENA, tiene que pasar por municipalidades, independientemente de la actividad va a haber una limitación. Entonces la propiedad privada como tal difícilmente va a tener plena libertad. Después, bueno, mencionaron algunos de los meollos. Bueno, Igor está hablando de que ya hay ciencia sobre especies vedadas, esto del tema de la propiedad también es un debate, su regulación, y también creo que es importante plasmar los costos de todo lo que lleva a un propietario en el manejo forestal, cuánto cobran los regentes forestales, por ejemplo. Creo que también eso es un tema para incorporar en el debate. Las limitaciones, digamos, naturales que tiene una propiedad en términos de áreas de protección, si se encuentran nacientes, y ya lo hemos visto, bueno, yo soy funcionaria de SINAC, en muchos casos los propietarios prefieren ocultar la naciente, por supuesto, porque una naciente y su área de protección, su radio de 100 metros, 200 metros, va a ser una afectación a su propiedad. Y lo otro, que es un tema muy importante, es la ética de los funcionarios públicos, ética de los empresarios, ética de los regentes forestales, y creo que ese es un tema muy importante también a incorporar en los debates sobre este tema. Se habló de cambios de regulación, pero bueno, básicamente se menciona un artículo de la ley forestal que en su totalidad no es tan correcto, porque sí se admite el cambio del 10% de uso, ¿verdad? ¿Para qué fines? Eso es otro tema, pero no es correcto plantear que en un área de bosque no se permite absolutamente nada. Y bueno, también por ahí mencionaron algún tema de que de pronto es miedo en el actuar, pero yo cambiaría el tema del miedo. También nosotros tenemos que considerar los principios como el principio de precaución, indubio pro natura, que son, bueno, al final los que han llevado a que el país tenga los recursos por lo menos medio bien cuidados. Gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder con las respuestas, y por respeto a los panelistas del segundo panel tenemos que hacerlo muy rápido porque ya tenemos un atraso y ya Natalia nos mira feo. Entonces, por favor, rapidito, cubriendo los temas que cada uno quiera abordar, pero 1 o 2 minutos, por favor. Muchas gracias por las preguntas. Yo primero quiero hacer una cosa que no dije en mi currículum, y es que soy miembro honorario de la Cámara Forestal de la Madera y la Industria. Y estoy muy agradecido por ese honor. Y no quería que pareciera que lo estoy minimizando o algo así. En absoluto, muchísimas gracias, Jaime y compañía, que me permiten con todo derecho participar en esta reunión. Yo obviamente no me voy a referir a todos los temas, pero en la parte institucional, y aquí hay un asunto de cambio de mentalidad necesario. Los funcionarios del Estado no son autoridades, son servidores públicos, y si no actúan como tales, hay que enseñarles nuevamente la lección desde la universidad y posteriormente cuando los contratan, de que son servidores públicos para hacer fácil la vida
de los productores y de los que actúan dentro de este sector. Eso es fundamental. Cuando se creó el SINAC, yo me acuerdo que hubo un taller de un día sobre ese tema y nunca más se volvió a hacer algo similar, y a los servidores públicos, lamentablemente, no en todas partes, no en San Carlos, pero sí en otras regionales, que cada quien actúa a su amaño y se crea autoridad, ¿verdad? Y no servidor público, y es como Nerón que hace así con el dedo o así, si eres simpático te lo aprueba y si no eres simpático no te lo aprueba. Y el segundo punto que me quiero referir, y ahí donde están los errores científicos que se cometen. Más de uno me va a colgar aquí en esta sala. Pero yo simplemente eliminaría la restricción de protección hídrica para bosques naturales, dicetáneos. Y la razón es muy simple. Tienen cobertura permanente. De manera que, ¿por qué, si tienen cobertura permanente, no puedo cortar árboles incluso a 1 metro o a medio metro de un curso de agua? Y la segunda cosa sobre el mismo tema es lo siguiente. En todo hay un óptimo. Si yo no corto ningún árbol, el bosque va a succionar un montón de agua, otra cantidad de agua se va a interceptar y se va a evaporar, etcétera. Muy denso, voy a perder agua. Si no tengo bastante cobertura, voy a hacer erosión y voy a quitarle calidad al agua. Hay un intermedio y por lo tanto yo tendría que poder intervenir ese bosque, extraer madera para poder quedarme en ese intermedio. Y así como eso, así como la lapa verde, hay una cantidad de errores técnicos que deben revisarse. Gracias. Puedo referirme a todo, pero voy a hacer punto más específico. La observación que hacía el Ministerio de Economía, del compañero que habíamos hablado ya la semana pasada, tiene razón, ¿verdad? O sea, realmente desde el punto de vista estructural de un sistema que va a generar recursos, materias primas, lo que usted quiera, necesita siempre ver un concepto completo, hasta dónde llega, quién es el que compra, cuáles son los costos asociados, cuáles son los límites del costo, cuáles son las competencias, clarísimo. Mi compañía se ha dedicado por muchos años a exportar, si no tenemos eso, simplemente tenemos que cerrar, eso es clarísimo. El problema es que cuando hay pequeños, medianos, etcétera, etcétera, ya hay que formar sistemas más complejos, cooperativas, centros de acopio. Hay también un sistema mercantil con el cual, un sistema mercantil, no estoy diciendo un sistema de destrucción, ¿verdad? Es que a veces se conceptualiza el mercado como una destrucción, y eso no es cierto. Los seres humanos venimos de los mercados, y los mercados nacen del trueque humano, eso es un mercado. ¿Complejo el día de hoy? Sí, esa primera cosa. La otra consulta de compañero con respecto a la parte precisamente de mercados específicamente en el punto final. La Cámara lo que está proporcionando es que, lo ha hablado varias veces, a mí me ha tocado hablar con el señor vicepresidente de la República, don Stefan Brunner, de que las compras del Estado deberían enfocarse en manera sostenible, incluyendo para lo que son temas de vivienda de interés social. Eso es un mercado, no el único. Pero antes de exportar, yo tengo que pensar en mercados locales porque son más directos, son más rápidos y tienen menos problemas de competencia. No estoy diciendo que competencia sea mala, pero tienen menos problemas de competencia. Ahí la Cámara sí está desarrollando proyectos porque se necesitan códigos más estructurados para que la oferta sea acorde con esa necesidad. La otra consulta, la que mencionó Igor, ¿verdad? Efectivamente, la digitalización es un proyecto que tiene la Cámara junto con el viceministerio, digamos en este caso el viceministerio encargado del SINAC, y ese proyecto estamos ya a punto de consolidar el financiamiento para entrar en ese proceso. En los próximos meses entraremos, yo espero que sí, estamos trabajando por ello. La Cámara, como les dije, cambió sus paradigmas y está buscando ser más colaborativo que coercitivo, ¿verdad?
siempre vamos a seguir siendo exigentes porque de eso depende el negocio, ¿verdad? Entonces las condiciones de negocio deben darse porque deben darse. Igualmente estamos dentro de un proceso similar a lo que dijo don Jorge, en el sentido de que institucionalmente tenemos que hacer cambios estructurales, pero eso estamos un poco más lentos, vamos más lentos en esa parte, estamos yendo más a unos problemas muy específicos de cuellos de botella para mejorar nuestro proceso de desarrollo empresarial. Eso desde la perspectiva de la Cámara, no quiero decir que hay otras acciones que está llevando la ONF que puedan tener esa característica. Y la señorita que hizo los comentarios, hay algunas cosas que no estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque una excepción no significa que la regla no exista, ¿verdad? El cambio de uso existe, el cambio de uso no existe, lo que existe es una excepción, y las excepciones son muy limitadas, ¿verdad? Entonces no significa que la regla esté demeritada, ¿verdad? La excepción no viola la regla, es una excepción, pero la regla es la regla. Y consecuentemente tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hace 2 semanas, yo calculo que 2 semanas, ya termino, nada más les dejo esta interrogante. ¿Cuánto es lo que el país debe por los parques nacionales? Si estamos heredando bosques y un montón de cosas, que está bien, les recuerdo que también estamos heredando la cuenta, ¿va? La cuenta la seguimos heredando, porque nadie la está pagando. Brevemente, sí, es interesante esto de la digitalización, sería muy interesante. Digamos, yo insisto un poquito, yo trabajo más la parte, digamos, más operativa, más de hacer los trabajos, ¿verdad? Los planes de manejo. Existe un programa que se llama CIPLAMA, que tiene, hace 12 años lo crearon, pero no hay recursos para darle mantenimiento, hacerlo más ágil y cosas así. Me parece que eso es importantísimo para poder seguir adelante. Ahora hablando con Carlos Porras, me decía que un día de estos se reunieron los colegas de Codeforsa y los colegas de Fundecor para ver cómo solucionaban esas dudas, ¿ah? Y ver esto. Con respecto a los precios, creo que las organizaciones son productores asociados a las organizaciones tienen que llevarlos y acompañarlos en la negociación, más si son pequeños productores, de 30, 40, 50 hectáreas, cosas así por el estilo. Bueno, en la institucionalidad que hablaba don Jorge, me parece interesante lo del Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Yo estuve la vez pasada en esto. Al final, con el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, yo tenía una inquietud, que habían muchos indicadores y muchas cosas por hacer, pero nadie era el responsable de hacerlo, ¿ah? Y me acuerdo que a don Alfonso Barrantes diario le decíamos, hey, pero ahí dice usted, ONF, dice, pero yo no puedo, o sea, solo yo aquí. Entonces, si se hace el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, deberá tener responsables de cada institución que lo vayan a ejecutar. Gracias. Bien, muchísimas gracias a todos y sin más preámbulo pasamos al segundo panel.